Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso de alabanza y de adoración. Vamos a nuestro tiempo de la palabra. Vamos a escuchar lo que Dios hoy nos va a hablar. Y para todos los que tienen Biblia, espero y todos traigan su Biblia, abrimos en Nehemías 8:10, Nehemías capítulo 8, versículo 10. La palabra del Señor nos dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Papá, te damos gracias por el privilegio, Señor, la bendición tan grande de poder estar en tu casa, Señor, de poder exaltar tu nombre. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, y colocamos este tiempo, papá, de la palabra en tus manos. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Bendito Dios, penetra hasta lo más profundo. Y que salgamos de aquí diferentes, Señor, que no salgamos como llegamos, sino que salgamos llenos, Señor, llenos de tu gozo, llenos de tu presencia, bendito Dios. Señor, quita toda distracción, papá, todo sueño, toda pereza, bendito Dios, el frío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, ¿quién recuerda el tema de la anterior semana? Los que estaban atentos. Sí, el perdón, parte 2. Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un tema muy bonito que es regreso al gozo. ¿Ya? El regreso al gozo. Vamos a regresar al gozo. Entonces, algunos dirán, ¿qué es el gozo? ¿Cierto? Entonces, el gozo es una intensidad de los sentidos propios de nosotros, los seres humanos, pero que es una inmensa alegría. ¿Ya? El gozo es una alegría mucho más grande, ¿sí? Y según Pablo, gozo es aquello profundo, es una alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de los que han decidido seguir a Dios. Y hoy hay un personaje que nos va a ayudar a entender un poco el gozo, ¿sí? Entonces, el rey David. ¿Quién conoce al rey David? Todos hemos escuchado hablar del rey David, ¿cierto? Y algo que el rey David se ha ganado como el único hombre en la historia que se ganó fue el título de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. El único hombre que hasta ahora ha sido llamado en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo digo que algo que en serio anhelo con mi corazón es que cuando yo llegue al Padre me gustaría escuchar de él que dijera: wow, fuiste una mujer conforme a mi corazón. Creo que todos debemos buscar eso de ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. Y bueno, entonces David fue un guerrero todos conocemos, fue un guerrero de los mejores, dirigió muchas conquistas militares. También fundó una ciudad capital que hasta el día de hoy sigue siendo la ciudad de David en Israel. Y él trajo de vuelta el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Y cuando llegó el arca, todos recordamos que él danzó, que él bailó, que él no le importó su estatus de rey. Y en sí, él dijo: yo voy a adorar, porque él estaba gozoso, estaba lleno de gozo del Señor. Entonces yo digo, bueno, si yo le pondría un adjetivo, es extrovertido, es bastante extrovertido el rey David, ¿cierto? Y también él fue un hombre sincero, era un hombre que decía las cosas como tenía que decirlos, sin filtros, ¿sí? Desde jovencito, cuando fue ante Goliat, ¿qué le dijo? Le dijo: tú, ¿qué te pasa? Incircunciso, estás en contra del ejército del Dios viviente, ¿qué te pasa? Y él fue así, y todos le dijeron como: cállate, ¿qué estás haciendo tú? Ve a cuidar las ovejas. Pero pues él era así, él era de los que iba y decía, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar por qué David se ganó el epíteto de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, vamos a ubicarnos en una parte de la historia de David e imaginárnoslo, que él ya no estaba como un rey como tal, sino estaba abatido, estaba con sus hombros caídos, con la cabeza agachada, estaba huyendo, estaba con una capa encima de él, porque su hijo Absalón, él había llegado con un golpe, lo destronó y él huyó. David huyó de su hijo. Y en 2 de Samuel 15:30, ubiquémonos en Samuel
15, el versículo 30, lo describe y dice: David por su parte subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. O sea, David estaba, imagínense, tapado la cabeza, o sea, él estaba, no quería que nadie lo viera, estaba con los pies descalzos después de haber estado vestido de las mejores vestiduras, con una corona en su trono. Cuando su hijo llegó y lo destronó, él salió y que dice que iba llorando y estaba subiendo una colina muy, muy, muy alta. Al momento que David estaba pasando por eso, habían pasado 14 años de un suceso muy, que todos también lo conocemos en la vida de David y que cambió un poco el destino de él y de su familia. ¿Cuál fue ese momento? Es el momento en que David sedujo a Betsabé. Si recordamos la historia, no recuerdo cuándo fue que leímos, pero la leímos, y si no, la encuentran en 2 de Samuel también. Está en 2 de Samuel 12:10, pero bueno, dice que David sedujo a Betsabé y pues le gustó a Betsabé, la sedujo, y para tenerla, ella era casada, ¿no? Y para tenerla él mandó a matar a Urías, el esposo. Entonces, en 2 de Samuel, versículo 12, dice que Natán, un profeta, él confrontó a David y le dijo de una forma muy interesante, a través de una parábola, él le dijo que él había cometido un desagrado total ante los ojos de Dios. ¿Sí? Le hizo el ejemplo: había un hombre rico que tenía ovejas, tenía vacas, y había un hombre pobre que solo tenía una ovejita. ¿Sí? Y ese hombre rico, de maldad, llegó un visitante y no quería matar a sus ovejas y se robó la única ovejita de aquel hombre pobre. Y el mismo David le dice, ¿no? En el versículo 5, dice: tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y entonces Natán le dice: tú eres ese hombre. Imagínense qué fuerte. Entonces le dijo: tú eres ese hombre. Y en el versículo 10, Natán le da una sentencia, ¿sí? Como una sentencia que Dios le dice: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Wow, Dios le dio una sentencia porque realmente lo que hizo David estuvo muy mal. Entonces ya de esa sentencia habían pasado 14 años después, hasta el momento en el que David estaba huyendo por el monte, todo así. Y entonces las cosas para David no iban bien. Y muchas veces nosotros estamos en ese sentido, subiendo la colina, no estando bien, con los pies descalzos, estamos hablándolo hipotéticamente, cuando sientes que no hay sentido, que se te está acabando, que no te está yendo bien en la universidad, que no está yendo bien las cosas con tu familia, que querías emprender algo y no te ha funcionado. Todos hemos pasado por un momento en el que sentimos que simplemente no vamos bien. Y así estaba David, o sea, estaba, creo que en uno de sus peores momentos, se podría decir. Entonces, David, bueno, tuvo muchas concubinas y tuvo varios hijos. Entonces, para llegar al por qué llegó su hijo y lo destronó, tenemos que recordar otro episodio más. Que él tenía un hijo que se llamaba Amnón. Amnón. Y este hijo se enamora de su media hermana, era otra hija de David, que se llamaba Tamar. ¿Ya? Y como él se enamoró de ella, Tamar era virgen, entonces ella estaba ahí. Amnón busca la forma de seducir a su hermana y pues con engaños la lleva y abusa de ella. ¿Sí? Eso está en 2 de Samuel, en el capítulo 13, ahí está toda la historia. Les invito a que la lean porque es larga, pero en sí les estoy resumiendo. Entonces, ¿qué dice? Que obviamente David se enfureció ante eso, pero quedó ahí. O sea, él se enfureció, pero llegó hasta ahí. Como que no dicen qué más hizo, pero no tomó represalias en contra de su hijo,
sino como que dejó pasar eso. Obviamente le diría como, ay, ¿qué te pasa, muchacho malcriado? Eso no se hace, pero de ahí no pasó más. Entonces, Absalón, ¿sí? ¿Recuerdan? Absalón era el hermano de Tamar. Y él dice, ok, si mi padre no hizo nada, o sea, mi papá es un pésimo porque no está haciendo nada, yo voy a tomar venganza por ti, le dice a su hermana. Y como, bueno, ¿y qué hace? Él mata por la espalda y asesina a su medio hermano, Amnón. Él huye obviamente porque pues mató. Él huye mucho tiempo, después de 3 años, algunos años, él se casa, tiene hijos, y en ese momento él empieza a decir que él sería mejor rey que su papá, ¿sí? Porque pues su padre no ha fallado como padre, no ha sido un buen padre, él ha estado en las batallas, sí, ha ganado batallas, pero se ha olvidado que tenía hijos, o sea que él falló y que él tiene la posibilidad de ser un mejor rey. La gente empieza a tomarle cariño, crea un ejército y llega a destronar a su padre. Entonces llegamos al momento en el que ya David fue sacado, ¿sí? Entonces él estaba en una cueva ahí todo metido y no sabía qué hacer, estaba apagado, no tenía idea de qué hacer, ¿sí? O sea, estaba todo triste. Y su ejército, la gente que iba con él, que igual dice la palabra que iban con él, también ellos iban llorando, ¿no? Entonces ellos dicen, él no va a hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos toman la iniciativa y van y pues terminan con Absalón. Y después de eso, pues David, aparte de que ya estaba triste, él ya había perdido el gozo, ya no tenía gozo, ya no tenía ganas de hacer nada. Aparte ya le mataron a otro hijo más, entonces él estaba muy triste. Y él llora obviamente por su hijo, le dice, ya no tienes Absalón, regresa al palacio. Entonces él regresa y estaba triste, obviamente se pone a llorar y para un padre terrible, ya se le habían muerto no sé cuántos hijos, ya creo que iban 3, la otra hija lo odiaba, no quería ni siquiera verlo, entonces él ya había perdido en absoluto todo. Entonces él perdió el gozo, y cuando nosotros perdemos el gozo, nada tiene sentido, nada de lo que estemos haciendo tiene sentido. No tiene sentido el que estemos estudiando, ya ni siquiera nos da ganas de estudiar. Cuando pierdes el gozo por el servicio también sucede lo mismo. Ya no tienes esas ganas de antes de, ay, voy a levantarme porque tengo que ir a la iglesia, tengo que estar en la alabanza, o tengo que hacer la prédica, tengo que hacer el juego de la célula. Cuando tú pierdes el gozo, te vuelves como, bueno, o sea, ya simplemente no te da ganas de hacer nada de lo que antes te emocionaba. Y después de todo esto, David había perdido ya el gozo, pero David había perdido el gozo ya, ahorita ya lo perdió completamente, pero hace 14 años también perdió el gozo cuando Natán, el profeta, vino y le dijo, lo confrontó y le dijo, lo que tú hiciste estuvo muy mal. Y vamos al Salmo 51, ya, el Salmo 51, si leen las letritas de arriba, dice, al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Entonces, este salmo lo escribió David después de que lo confrontó Natán y después de que le dio esa sentencia, ¿sí? Después de que él cayó en cuenta del pecado, él escribió este salmo. Y wow, es un salmo en el que de verdad al leerlo wow, tú te das cuenta de ahí vamos a entender por qué David tiene ese corazón conforme a Dios, ¿no? Entonces, lo primero que David hizo para recuperar en sí su gozo, lo primero que él hizo fue reconocer su pecado. Él fue sincero, ¿sí? Él dice aquí, si leemos el Salmo 51, el versículo 1, dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 3, yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado.
¿sí? David fue y reconoció, o sea, él no se quedó como, ay, sí, Señor, tú sabes que yo pequé. No, él fue y le dijo, sí, tienes razón, yo pequé, yo me equivoqué, hice muy mal. ¿Y qué le dice? Le dice, conforme a tu amor, a la misericordia tuya, límpiame y yo reconozco mis pecados. Entonces él fue y reconoció su pecado, él fue sincero, le pide en el versículo 7, le dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. El hisopo en el tiempo pues, que estamos hablando, en el tiempo de David, era como una cosita cuadrada, por decirlo así, ¿sí? Como que con la cual el sacerdote lo empapaba en sangre y con eso lo esparcía por el templo, ¿sí? Entonces David dice, purifícame con hisopo, o sea, él está diciendo, purifícame con la sangre, ¿sí? La sangre que fue derramada de Cristo fue ¿para qué? Para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, para que seamos purificados. Entonces David entendía eso en ese entonces, que la sangre era ¿para qué? Para purificación. Entonces ahora nosotros, ¿cuánto más entendemos que la sangre de Cristo es para purificación nuestra? Entonces lo que David también nos está enseñando es, estás equivocado, reconoce tu pecado y ve y di, necesito de esa sangre, ¿para qué? Para que me purifique, para que me limpie. Y también él dice, crea, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Y renueva la firmeza de mi espíritu. David está pidiendo un corazón limpio porque él sabe que está equivocado, él sabe que está mal, y él dice, dame un corazón nuevo, dame un corazón nuevo, ¿sí? Porque como dice, del corazón mana la vida, lo que tú tienes en tu corazón, de ahí mana la vida. Entonces David dice, yo quiero un corazón nuevo, ¿sí? Quiero un espíritu, refuerza más mi espíritu. Entonces, ¿sabes? Tienes que reconocer que la sangre de Cristo te purifique y pedir un corazón nuevo, ¿sí? Entonces, esos son los pasos que él está haciendo para recuperar el gozo. Y también dice, devuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Él está diciendo, devuélveme el gozo, yo quiero recuperar el gozo, quiero tener paz, quiero tener esa alegría de hacer las cosas. El gozo que a pesar de la circunstancia yo estoy como, sí, y que a veces la gente no entiende, ay, ¿por qué está feliz y se le está cayendo el mundo? Es el gozo que Dios te da, y David no tenía eso. David en ese momento estaba terrible y él necesitaba de ese gozo. Entonces él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y la segunda cosa que hizo, David decía, yo no podré ser el mejor rey, yo no podré ser el mejor padre, puedo ser el peor de lo peor, pero voy a hacer lo único que sé hacer. Sí, él fue sincero con Dios, yo voy a hacer lo único que sé hacer desde siempre. Y a pesar de todo, dice, yo sé cantar, yo voy a cantarte, yo voy a alabarte y voy a seguir. Sí, entonces él decía, yo no tengo ya nada, yo me siento el peor, soy el peor, pero hay algo que tengo y hay algo que puedo hacer, y es, voy a cantar, voy a alabar. Entonces, tengo una pregunta, y es, ¿qué crees? ¿Qué crees que todavía podrías hacer para Dios? Si tal vez no sé, te alejaste de Dios o te sientes indigno ante Dios, sí, tal vez dices como, mis pecados son mucho más grandes para yo estar cerca de Dios, y te alejaste de Dios por alguna circunstancia. La pregunta es, ¿qué crees que todavía puedes hacer para Dios? ¿Qué crees que todavía puedes hacer para Dios? ¿Sí? Pueden ser cosas, tú dices, no sé, tal vez me fue mal en una circunstancia, pero puedo hablar con alguien para que no pase por lo mismo, es lo único que puedo ofrecer ahora. O tal vez dices, no sé, puedo ofrecer el escuchar a una persona, tomarnos una taza de café. Dices, es lo único que tengo para ofrecer ahora. Tal vez en este momento estás pasando por eso, pero hazte la pregunta, ¿qué puedo yo ofrecer? ¿Qué puedo hacer para Dios en este momento? Entonces, el por qué David se ganó el ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios es porque él sabía y él reconocía, él fue el único
que reconocía y sabía cuál era el camino de vuelta a Dios. Él reconocía y sabía, él decía, yo hice mal, yo pequé, me equivoqué, por mis manos corren sangre. Sí, David hizo cosas terribles que tú dirías en este momento como que hace aquí sentado escuchando la palabra, ¿cierto? Pero él sabía y él reconocía el único camino de vuelta a Dios, y ese camino que él tenía y que es el camino de vuelta para todos es la adoración. El levantar las manos y adorar, levantar las manos y clamar, eso te va a volver a conectar a Dios. El que tú eleves con tu corazón una alabanza, un clamor a Dios, wow, esa es la forma de regreso hacia Dios. De esa forma tú vas a regresar a Dios. Y lo digo por testimonio propio, es la única forma en la que tú vas a salir de donde sea que estés. Porque realmente el gozo que empiezas a sentir en tu corazón y en tu vida es tan grande, que si yo recuerdo lo que me ha ayudado a salir de mis peores momentos, ha sido el momento en el que digo, yo voy a alabar a Dios, voy a cantarle, a exaltarle, porque no sé qué más hacer. Creo que todos hemos pasado por algún momento en el que dices, no sé ni siquiera, ya he orado, ya no sé qué más. Te pones a alabar, te pones a exaltar y después sientes una paz, sientes un gozo de nuevo. Entonces, David inmediatamente, él sabía que pecó, sabía que hizo lo que sea, pero él inmediatamente adoraba, cantaba, ganaba una guerra, estaba adorando, estaba haciendo un salmo. Se murió uno de sus hijos, estaba ahí llorando, pero cantando, alabando a Dios. Cometía un pecado, él lo reconocía, decía, sí, Señor, reconozco mi pecado, pero estaba ahí alabando a Dios, exaltando el nombre de Dios, buscando de Dios. Y así era la forma en cómo él se llenaba de gozo, él recuperaba su gozo y de esa forma se volvió un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, wow, la alabanza, la adoración, es algo tan maravilloso que tú puedes ofrecer a Dios. Yo me imagino a Dios como, mira, la fregó, sí, pero está ahí. Me está buscando, está cantando, está alzando sus manos. Está buscando, está alabando mi nombre, ¿sí? Y los demás, pero él lo hace y por eso es un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios. ¡Wow! Entonces, tenemos que dar gracias a Dios siempre, siempre dar gracias a Dios por cada bendición y reconocer y confiar que también Él ya nos va a dar una solución. Cuando tú estás lleno de gozo, tú empiezas a ver la solución también del problema que está pasando. Entonces, vamos a ver las ventajas que tiene el gozo. Entonces, cuando nosotros nos llenamos del gozo de Dios, primero el gozo nos ayuda a superar las pruebas. ¿Sí? En Santiago 1:2. En Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dice, considérense muy dichosos. Hay en otras versiones que dicen, considérense muy gozosos, ¿sí? Entonces, el gozo nos ayuda a superar las pruebas. Cuando tú estás lleno de gozo, tú empiezas a ver la solución del problema. Cuando tú tienes gozo, estás lleno del gozo de Dios, tú dices, wow, es verdad, confío en Dios, va a haber una solución y empiezas a ver la solución. Porque a veces estamos tan sumergidos en el problema, tan estresados en el problema, que olvidamos incluso que la solución está ahí, en Dios. Entonces nos olvidamos y perdemos el gozo porque estamos ofuscados. Corro por aquí, corro por allá, no sé qué hacer. Entonces, el gozo del Señor nos ayuda a superar las pruebas. En Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26, capítulo 25 y 26,
es la historia de cuando Pablo y Silas están en la cárcel, ¿sí? Y ellos, dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Amén. Entonces, ¿qué hizo Pablo y qué hizo Silas? Oraron y cantaban. Estaban cantando, estaban alabando, estaban exaltando a Dios. Sí, ellos estaban haciendo lo mismo que hacía David. ¿Y qué pasó? Que hubo un terremoto que sacudió, abrió las puertas, ellos salieron. Entonces, cuando decides gozarte en Dios, abres las puertas de los milagros en tu vida. ¿Sí? Entonces, decidámonos por gozarnos en Dios, por buscar ese gozo de Dios. ¿Para qué? Para que se abran las puertas y hayan milagros en nuestras vidas. ¿Sí? Y vamos también a otro punto, que el gozo te hace valiente. El gozo te hace valiente. En Hebreos 12, 2, Hebreos 12:2. La palabra nos dice, fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Jesús también experimentó gozo y sabía que el gozo que le esperaba por el sacrificio de entregar su vida por nosotros era más grande, que eso a él lo mantenía aún más firme en esa decisión. Entonces, que el gozo de saber que la recompensa que nos espera es mucho más grande que cualquier otra recompensa que el mundo nos pueda dar, nos tiene que ayudar a mantenernos firmes en lo que estamos haciendo, en el camino que estamos andando, ¿sí? Con el Señor. Me dice, el gozo de vernos salvos, el gozo de que ese sacrificio iba a ser algo, wow, fue lo que a Jesús lo ayudó a ser mucho más valiente y dar ese paso que cambió la historia, ¿sí? Que cambió nuestras vidas. Entonces, ese gozo te hace sentir valiente. El gozo te hace sentir valiente. Cuando tú llegas a la iglesia y que sí, escuchas la prédica, escuchas la palabra, o vas a un congreso y sales lleno de gozo, no te da, ese momento empieza, sí voy a hablarle ahora mismo, voy a llamar a mi amigo, sí es que el Señor y esto y lo otro, y tú estás lleno de gozo y no te da pena, no te da vergüenza. Si vas a alguien en la calle, sí, señora, Cristo le ama, Señor, Cristo, no te da pena porque estás lleno de gozo. ¿Y qué hace el gozo? Te da valentía para hacer eso. Creo que yo también he experimentado de esas que salgo, sí, hoy voy a llamar a mi mamá, sí, mami, Dios te ama y Dios de esto y Dios lo otro. Y se me va la pena, se me va la vergüenza, el que va a decir que le pasa esta loca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos llenos de gozo. Sí, el gozo nos hace valientes. Y el gozo del Señor es el gozo por excelencia, ¿sí? En el Salmos 16:11. Salmos escritos por David. En el Salmos 16, versículo 11. Nos dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén. Dice, me has llenado de alegría en tu presencia. Entonces, ahí nos está dando hasta incluso la respuesta. Necesitas gozo. ¿Quieres gozo? ¿A dónde tienes que ir? A la presencia de Dios. Voy a la presencia de Dios. Voy corriendo, ¿sí? Aunque a veces te sientas indigno, porque a mí me pasó, a mí me sucedió. Yo me sentía la peor persona del mundo porque había hecho brutada, error tras error tras error, pero mal, y Dios me lo está diciendo, no hagas eso. Y yo, no hagas, y yo corriendo a hacer lo que Dios me decía que no hiciera. ¿Por qué? Porque en ese momento lo último que quería
era escuchar la voz de Dios, porque estaba cegada totalmente por las cosas que en ese momento de mi vida estaban pasando. Entonces era, no te juntes con esas personas. Hola. Yo llegaba a juntarme con las personas que no me ayudaban. O sea, ve a la célula. Ay, no, qué pereza, me da sueño. Y no iba a la célula. Ay, Andreita, el servicio el domingo. Uy, no, y no iba al servicio el domingo. Sí, y yo evitaba hacer las cosas. Y ahí empezó así, empezó como, uy, llegaban las personas y no, pero ¿qué estás haciendo? Dios te ama, no está bien, te estás equivocando. Y yo, ay, qué metida, ¿por qué te metes en mi vida? ¿Qué te pasa? Son mis decisiones. Yo así respondía a 2, 3 personas. Y bueno, las personas como cuando tú tienes a Cristo, dices, bueno, está bien, se ponen a orar por ti porque ya más no pueden, o sea, ya le estás diciendo no. Y yo no bastó con eso, después me puse, ay, sí, ella es una metiche, me dijo a mí que eso no se hace, que no sé qué, que se cree, que esto y que... Sí, y yo empecé a hablar incluso mal de estas pobres personas que lo único que buscaban era que yo esté bien y lo único que yo recibía de esas personas era amor. O sea, era amor, era misericordia de verdad. Esas personas, no hubo un momento que, bueno, hayan dejado de orar hasta que Dios les dijo como que ya párenle. Porque tiempo después, ellas llegaron a mí y yo decía gracias porque sé que estoy aquí porque ustedes no dejaron de orar. Porque esas personas de verdad no dejaron de orar a pesar de que, Dios mío, yo les levanté unos falsos terribles. O sea, de verdad que yo... Por eso me empecé a sentir mal, porque yo decía, ¿hasta qué punto llegué? Yo no era así, yo no hacía esas cosas. O sea, hablar mal de la gente, nunca. Pero estaba tan cegada, estaba tan apagada de las cosas que a mí realmente me llevaban a hacer bien las cosas. Y yo, bueno, estaba apartada totalmente. ¿Qué pasó? Estaba apartadísima. Entonces, ¿qué pasó? Que el gozo en mí se empezó a ir. Totalmente. Vino problema tras problema como consecuencia de mis decisiones, porque fueron consecuencias de mis decisiones, y yo estaba, cada vez me iba haciendo así, literalmente, y me iba desinflando, y hasta que llegó un momento en el que yo caminaba y vivía porque Dios es bueno, literalmente. O sea, yo siempre he sido alegre, siempre he sido de las personas que habla mucho, que le gusta interactuar con las personas, pero ese tiempo yo no hablaba, yo no sonreía, tenía la mirada apagada totalmente, que las personas que alguna vez me vieron sonriendo no me habían visto sonreír en muchísimo tiempo, no me habían visto feliz, no me habían visto, la esencia que yo tenía no estaba, o sea, mi gozo, toda yo estuvo... O sea, me apagué completamente y yo caminaba y yo iba a clases y iba así, literal, ni siquiera miraba, ni siquiera levantaba la cabeza, porque yo empecé a sentirme mal, a sentirme indigna, a sentir vergüenza por cosas que ni siquiera en parte tenía la culpa yo, pero decía, no, es que sí, y las voces en mi cabeza cada vez me hacían sentir peor y yo estaba mal, terrible. Y en la noche lloraba y abrazada a la coricha. en ese entonces, literalmente la compañía que tenía era mi perro, no nadie más. O sea, mis amigos intentaban hacer algo, pero es que tampoco sabían qué hacer con esa pobre muerte en vida, literalmente. Era una persona caminando, pero sin gozo, sin alegría. Estaba totalmente apagada. Y yo, hasta que hubo un momento en el que yo decía, yo ya no quiero más, o sea, porque si voy a este paso, ¿a dónde voy a llegar? O sea, yo estaba ya cayendo en una depresión terrible y yo era Dios, o sea, que yo en ese momento, yo ahí sí como que con toda la pena y con toda la vergüenza que a veces te da porque sabes que cometiste errores y yo digo, wow, si a veces por cositas pequeñas, ¿no? Errores que tú cometes, te sientes terrible, yo digo, wow, o sea, yo admiro a David, porque ir y con esos errores tan grandes, o sea, haber enviado a matar gente, haber matado con sus propias manos a personas, haber sido infiel, no ser un buen padre y muchas otras cosas más que hizo, y aún así él iba delante de Dios y le alababa y le cantaba
Y en cambio lo que a mí me impedía ir delante de Dios era eso, que yo decía, ay, pero ¿con qué cara voy a ir? Literal, yo decía, ¿con qué cara voy a ir a Dios? Pero después dije, no puedo más. Y yo así con toda la vergüenza del mundo, Señor Jesús, aquí estoy otra vez. Y llora, yo que voy a poder decir nada. Yo nomás estaba llorando ahí delante de Dios. Y en ese tiempo, cuando yo fui a buscar la presencia de Dios, cuando solamente lloraba porque no podía decir más nada, solamente ahí yo empecé a sentirme un poco viva otra vez, y de a poco, y después, como Dios es bueno, como yo no fui a la célula llegó a mi casa. La célula llegó a mi casa, y yo ahí empecé a ayudar, empecé a sentirme aún más viva, aún más gozosa, y ahí empecé otra vez a recordar y a sentir lo que es el gozo de Dios. Y yo decía, wow, en serio, qué diferencia que es. Y las personas de mi alrededor decían, nosotros te veíamos feliz, te veíamos que hacías lo que amabas. Y a nosotros éramos felices viéndote cómo eras feliz, porque hace tiempo tú no eras feliz. Y yo decía, wow, yo no me había dado cuenta. O sea, después fue pasando el tiempo y otra vez buscaba más de Dios, empecé ya a leer la Biblia, porque hace tiempo ya estaba con polvo, no la había abierto. O sea, empecé a leer la Biblia, empecé como otra vez a venir a los servicios. Gracias al Señor empecé discipulado, que fue algo que me ayudó muchísimo. Fue un día en el que dijeron, ¿quién quiere ser discipulado? Y dije, yo quiero ser discipulado. Y ese tiempo del discipulado me ayudó muchísimo porque me ayudó aún más a acercarme a Dios. Y recuerdo tanto las palabras de una persona que me dijo, wow, se te ve la alegría en los ojos, se te ve tan diferente y tienes un brillo que hace de ti diferente. Y yo, no te creo. Y me dijo, sí. Y me dijo, mira una foto tuya de antes y vas a ver. Y yo fui corriendo a ver una foto y verdad, esa foto se me veía terrible. O sea, terrible, mal. O sea, en los ojos solamente se podía ver lo vacía y lo triste que estaba. Y yo decía, Dios, gracias por ese gozo que me das. Y siempre yo estoy orando y Señor, quiero de tu gozo, lléname de tu gozo, dame de tu gozo, porque ya experimenté lo que es vivir sin gozo. Y es caminar por la vida sin vida, literalmente, ser un muerto en vida. Entonces, yo en serio les invito a que oren. Si no han experimentado, no quiero que tampoco lo experimenten. Por eso ora y dile, Señor, quiero vivir, quiero más aún de tu gozo, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él llenándonos de alegría, llenándonos de gozo. Sí, si tal vez alguien siente que ha perdido el gozo, como dice David, como le dijo David, devuélveme la alegría de la salvación, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, vamos a orar. En nombre de Cristo Jesús, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hoy queremos, papá, exaltarte, Señor, glorificarte, bendito Dios. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, papá. Hoy exaltamos tu nombre, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, bendito Dios. Hoy estamos aquí, papá, estamos aquí, Señor, y te damos gracias. Gracias porque eres bueno, porque nos amas. Gracias porque tú nos llenas de gozo, Señor, porque tú quieres que seamos gozosos. Y el gozo más grande que podemos tener es el tuyo, Señor. Mi gozo viene del Señor. Y hoy queremos, papá, orar por ese gozo que inunde nuestras vidas, por ese gozo que toque nuestros corazones, Señor. Si hay alguien aquí, yo no sé por lo que estás pasando, no sé la circunstancia que estás pasando, pero Dios sabe, Dios conoce. Pero Él quiere que tú se lo digas, que seas sincero. Abre tu corazón y dile, Señor, hoy yo siento que he perdido el gozo. Voy caminando por la vida, por caminar, por dar pasos, pero no siento alegría al hacer las cosas, no siento alegría al estar con las personas. Me estoy sintiendo vacío. Si estás pasando por una circunstancia así, dile a Dios, Señor, quiero regresar a sentirme gozoso. Dame de tu gozo. Dile al Señor, dame, Señor, de ese gozo.
Señor, ayúdame para que esta circunstancia por la que estoy pasando con gozo pueda afrontarlo mucho mejor, pueda ser mucho más fácil, Señor. Que aunque todo se venga abajo, Señor, pueda tener gozo, pueda tener una sonrisa, que los demás digan: wow, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene, porque ella es feliz a pesar de todo. Dile: Señor, quiero de ese gozo, inúndame de ese gozo, del gozo que Jesús sabía que iba a tener y por el cual dio el paso más valiente en su vida para que yo esté salvo. Recuerda eso también, recuerda y dile: Señor, dame de ese gozo, necesito del gozo de Dios. Y si ya te sientes gozoso, dile: Señor, ayúdame a seguir gozoso, y que cada día mi gozo aumente más, que esa alegría inmensa siempre esté en mi vida, Señor. Y también pídele que cada momento de tu vida sea un tiempo de adoración a Él. Dile: Señor, yo quiero adorarte, quiero exaltarte, Señor. Que la adoración, que la alabanza, la exaltación a tu nombre se vuelva parte de mi vida. Que si estoy feliz, adore. Si estoy triste, adore. Te necesito, adore con muchas más fuerzas, Señor. Tu palabra dice que todo lo que respire, alabe a Dios. Señor, y queremos alabarte, queremos exaltarte, Señor Jesús. Que nuestro corazón arda cada día por alabarte, por exaltarte. Que nuestro corazón arda de gozo para hacer las cosas, para servirte, Señor, para servir a los demás, para servir a mi familia, para hacer testimonio. Que el gozo haga que mi corazón arda cada día, que me levante con ganas de enfrentar el día. Señor Jesús, oramos, papá. Oramos, Señor, por ese gozo, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, papá. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque nos amas, porque cada gota de sangre que derramaste hoy me ha dado la salvación, hoy me ha dado la oportunidad de estar aquí, Señor, delante de ti, buscando de ti, pidiendo perdón porque sí me he equivocado muchísimo, demasiado. Pero también sé que tu amor es aún más grande y te doy gracias por eso. Te doy gracias porque ese amor cubre multitud de errores, Señor. Te doy gracias, papá, porque hoy estoy aquí, porque hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, buscando esa presencia, buscando llenarnos de gozo, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, amado Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.